en esta tertulia del martes 23 de noviembre de 2021 con Oscar Ventura, David Uriarte, Fernanda Feir y Juan Pedro Mir. Vamos al segundo tema para esta agenda. La Policía Nacional tuvo 9 casos de corrupción interna desde que asumió el actual gobierno. 4 de ellos ocurrieron en el último mes y 2 de ellos derivaron en la renuncia de 2 jefes de policía, según un relevamiento que hizo el diario El Observador el fin de semana. Con este telón de fondo, el viernes pasado, la Asociación de Funcionarios de la Jefatura de Policía de Maldonado pidió la remoción de Diego Fernández, director de la Policía Nacional. El gremio policial fernandino sostuvo que Fernández ha fracasado de forma inexcusable, demostrando que es improvisado en la seguridad pública, y reclamó que la policía sea liderada por las nuevas generaciones y no por retirados nostálgicos que han reinstalado las viejas prácticas y costumbres que tanto daño han hecho, dice el comunicado. A las pocas horas, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, respaldó a Fernández y defendió la actuación de la Dirección de Asuntos Internos de su cartera en la persecución de casos de corrupción. Quien ha actuado es la propia policía, que se ha autodepurado en función de que los propios policías son los que investigan a los policías, dijo el ministro, quien indicó que, por lo tanto, nos da plena seguridad que estamos con el comando necesario para el tiempo necesario, aseguró. Bueno, ¿cómo vieron este? No sé si el último hecho lo tenemos presente, ¿no? El que tiene que ver con la renuncia del jefe de policía de Cerro Largo, pero se da este contexto, sobre todo esta cantidad de renuncias de jefes de policía y también de policías en general investigados por actos de corrupción. ¿Quién quiere empezar? A ver. Oscar, levanta la mano. A ver, dale. Levanto, viste, como en la escuela. Sí, como en la escuela, dale. Yo creo que el tema es muy serio en general, pero en todo este contexto hay varios temas mezclados. Uno es clarísimo que en la policía, como está en la frontera entre lo que es la sociedad civil integrada y relativamente honesta y la sociedad no honesta, evidentemente tienen una presión que es muy diferente de otros colectivos. O sea, no es lo mismo ser oficinista que ser policía. Y eso lleva a que en todas las policías del mundo, uno lo ve, cualquiera que haya visto series o películas de policía donde intervengan policías, es claro que la corrupción a nivel policial es un componente de la realidad. En todos los países no puede ser un paraíso en el cual eso no exista. Todos además hemos visto 1000 veces que lo que es esos policías que están encargados de investigar a sus otros compañeros policías son los peores vistos dentro de la policía, ¿verdad? O sea, básicamente lo vemos siempre, se agarran las piñas, los quieren matar, bla, bla, bla. Y pasa eso, porque es lógico, es lo mismo que pasa cuando, no sé, en un gremio de docentes vos tenés propios docentes, tienen que investigar el comportamiento de otros docentes. No son bien vistos. Es importante que funcione. Y me parece que una de las cosas que tú no mencionaste y que creo que es importante decirla, que hay una reunión, ¿cómo es que se llama la jefa del sindicato? Patricia Rodríguez. Patricia Rodríguez, sí. Ahí está. Solicitó una reunión con el fiscal que me parece que es muy importante, porque si hay algo que debería asegurar el sistema es que cuando surgen denuncias dentro de la propia policía respecto a sus superiores, esas denuncias sean realmente tratadas en un ámbito totalmente protegido, porque obviamente las venganzas pueden ser muy malas, ¿no? Eso me parece que es un tema importante. Pero después se mezclan otros temas que son más bien políticos. Es decir, es cierto que hubo una renovación de los jefes de policía y es cierto que se retrotrajo a un momento anterior, y sin ninguna duda que es cierto que este gobierno está tratando de desandar determinados caminos que propició el Frente Amplio. Si es bueno o no, no lo sé, pero tienen otra impronta y lo están llevando adelante. Que un sindicato departamental denuncie esto, bueno, que pida la remoción del jefe de policía, me parece que no es un elemento contundente. En todo caso, tendría que ser a nivel país que efectivamente se manifestara un descontento de lo que está sucediendo. Que se remuevan jefes de policía
no me parece que sea el detalle. Pueden haber estado mal nombrados. Cuando se hizo un nombramiento, creo que fueron 14 jefes de policía, ¿no?, que se nombraron, y ahora se han removido, ¿cuántos? 7 o 9, una cosa por el estilo. Es feo, es malo, pero también está dentro del proceso. Yo prefiero mucho más que se remueva a una persona que no está apta para el cargo, que está cometiendo determinados delitos, si es que los está cometiendo, a que se lo mantenga simplemente por afinidad política. Y el último elemento que creo que también está jugando en esto es el hecho de que no tenemos el ministro de Interior que estaba designado para ser ministro de Interior. El fallecimiento de Larrañaga fue un hecho con el cual no se contaba, y Heber, le tengo mucho respeto a Heber como político, pero tiene otra impronta. Su carrera fundamental se ha dado dentro de un determinado contexto, y me parece que sus respuestas son típicamente como se ven en las películas, son típicamente políticas, cuando los cuestionamientos están viniendo, muchos de ellos no de un lado político, sino de un lado ejecutivo, de un lado operativo. Entonces creo que todas esas cosas merecen un análisis, cada una de ellas por un andarivel diferente, para un problema que ciertamente es muy serio, ¿no? Sobre todo en un ámbito como es la policía, o lo que podría ser también las Fuerzas Armadas, que a la sociedad les concede el uso de la fuerza para determinados propósitos y no debería desviarse de ellos. Hay cosas que son más graves que otras, por ejemplo, el hecho de que un policía le esté entregando un arma a otra persona. Hay cosas que son menos graves no porque no sean un delito, sino porque están en la impronta cultural del país, ¿no? El contrabandear es una de las cosas que en este país prácticamente se acepta como normal. Esto es cuestión de ver si podemos pasárnosla por arriba. Obviamente un policía no debe hacerlo, pero es parte de la cultura del país. Y el último punto que quiero mencionar es que en todo esto, en todos los casos, vos tenés implicados a los policías, pero también tenés implicado a la sociedad civil y también tenés implicado a los políticos. En todos los casos que se han mencionado, vos tenés políticos involucrados. Entonces, me parece que cargar las tintas específicamente y solo sobre la policía no es ver el problema en su totalidad. Apunto lo que decía Oscar respecto a la reunión que pedía Patricia Rodríguez, presidenta del sindicato policial. Reclamó concretamente mayores garantías para los funcionarios que denuncian casos de corrupción, y por eso quería reunirse con el fiscal de corte, Juan Gómez. Dijo que hay un gran problema, no tanto de corrupción, porque por suerte son los menos, sino de cómo hacemos para que los compañeros que, en definitiva, son los mismos que denuncian, tengan todas las garantías y toda la protección, porque hay que recordar, dijo, que no es fácil en un sistema vertical y como es la policía, animarse a denunciar a tus jefes o con todas las consecuencias laborales que esto conlleva. Y respecto a los últimos casos, a ver, dale, Fernanda. No, que yo entiendo que eso es una muy buena señal, porque significa que el sistema tiene voluntad de depuración, tiene voluntad de denuncia. Por eso me parece muy valioso lo que está diciendo la presidenta del sindicato. Yo creo que hay que seguir adelante con la postura que tenía Jorge Larrañaga, la de, bueno, que caiga quien caiga en el proceso de ir a apartar el mal policía. Y sí, caiga quien caiga, debería ser y creo que es el norte que tenemos que mantener. Ahora, cuando hablamos de corrupción de la policía, que está claro que existe, porque estos 9 casos dan muestra de eso, muchas veces se suele como generalizar estas conductas que yo creo que de verdad no son la mayoría, y a la prueba está justamente, lo decía el ministro, que si fuera la mayoría de estos casos no saldrían a la luz, porque son los mismos policías los que investigan, es la fiscalía. Entonces, cuando decimos, bueno, tenemos esta situación, ¿cómo hace la sociedad para corregirla? Tenemos 2 caminos. Uno, mediante la educación y la formación de los nuevos policías, y la otra es mediante el sistema que tenemos en un sistema de derecho en donde el Poder Judicial trabaja en conjunto, en este caso, con Fiscalía y con los policías para investigar. Esas son las herramientas que tenemos. Y creo que la muestra está que están funcionando, porque yo celebro que estos nombres y estos casos salgan a la luz. Significa que se está investigando y que se está removiendo a las personas que tenemos que remover. Yo sé que no es una buena noticia o no es algo que nos dé como tanta tranquilidad ver todos estos casos, pero yo lo veo desde el otro lado, decir, bueno, pero entonces sí está funcionando el mecanismo que tenemos para descubrir este tipo de irregularidades, que son las que tenemos que erradicar.
ni que hablar que las tenemos que erradicar, pero esto es un trabajo en conjunto, mediante, reitero, la educación y la formación de los policías, mediante el sistema de derecho que tenemos, y por eso me parece tan importante el trabajo que se está haciendo desde el sindicato policial, desde justamente, bueno, busquemos los mecanismos, démosle garantías a los compañeros, y también con la participación de los propios protagonistas de estos trabajadores, que es la policía misma, que demuestra un compromiso y ponerse la camiseta de lo que se está defendiendo, del rol que tiene que tener el policía. Entonces, nada, a mí me gustaría como decir eso, que no generalicemos, porque de verdad yo creo que el buen policía es la regla y que el corrupto es la excepción. Juan Pedro. Yo te quería tomar, bueno, concuerdo con lo que dijeron los compañeros que me precedieron. Creo que hay un punto que plantea también el sindicato policial, en el cual me quiero detener un minuto, que es un elemento que se ha dado en el conjunto de la cultura política del Uruguay. Sucedió cuando tomó el Frente Amplio en el 2005 parte de la estructura del gobierno. Lo están haciendo los partidos tradicionales en la coalición cuando llegaron ahora, y capaz que es parte de la cultura nacional, que es empezar todo de nuevo. Y eso es un problema. Ese es un problema. Entonces, y eso es lo que señala el sindicato policial, que tienen la suerte de tener una organización de fuste, una organización leal, una gran presidenta como es Rodríguez, y señala este elemento en el que quiero profundizar, y es que esta administración lo que hizo fue, en vez de tomar la tradición de mantener jefes de policía y promover personas que han sido profesionalizadas en estos años anteriores, por cierto, entre comillas, tufillo al haber sido formados durante los gobiernos de Frente Amplio, fueron desplazados de espacios de incidencia y se tomaron jefes de policía, entre comillas, de la vieja guardia, que a su vez tenían los vicios de la vieja policía, del viejo Uruguay, que no es tan viejo, que sigue presente en muchos aspectos. Yo creo que este elemento de no entender que, por ejemplo, durante los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que se pudieron haber cometido errores en seguridad, y fue un tema sin duda que estuvo arriba de la mesa, pero hubo un esfuerzo desde profesionalizar los currículums de formación policial, se convirtió la educación policial en licenciatura, hubo personas que se formaron en el exterior, en criminología, hubo personas que se formaron, que pasó a ser una licenciatura la carrera policial. Entonces, creo que esa apuesta que hace el sindicato policial, no por defender al gobierno anterior, sino por defender la profesionalidad de que los nuevos cuadros policiales y los nuevos directores, que si bien tienen que ser políticos, tienen que tener una impronta fuertemente técnica, más que ser de la vieja guardia, sean de, más allá del partido que pertenezcan, sean del riñón profesional de una nueva institución. Uno desearía que estas situaciones que son bochornosas, que pueden tomarse para la risa, pero que son bochornosas, como lo que pasó en Cerro Largo, situaciones que realmente complican que el Maldonado esté en un lugar central del país, de ingreso de divisas, de convivencia, donde hay mayor criminalidad, como es el departamento de Maldonado, se den estas situaciones, complican la convivencia ciudadana, y ojalá que el sistema político empiece a virar hacia ese lado de que no se quiera inventar el agua tibia cada vez que llega un espacio de poder. Una consulta, Juan Pedro. Dijiste, la consideración era de Patricia Rodríguez o del sindicato de funcionarios de Maldonado, me parece, ¿no? Sindicato de Maldonado. Era el comunicado, ese mismo concepto estaba en el... Porque no me queda claro, capaz que Patricia Rodríguez opina lo mismo, pero públicamente quien dijo eso fue el sindicato de Maldonado. Sí, hubo dos cosas, ¿no? Uno es Patricia Rodríguez pidiéndole una reunión al fiscal. Y otra es la solicitud del cambio de Maldonado. Yo en realidad creo que, comparto lo que dijo Juan Pedro, pero creo que como gobierno yo estaría muy preocupado. Es decir, la corrupción a nivel policial existió y va a existir, como decía Ventura, porque en toda organización de ese nivel, de ese tamaño, siempre hay la posibilidad de que exista corrupción. Yo creo que acá la preocupación que tiene que ser para el gobierno es que decidió cambiar prácticamente el 70% de la dirección del jefe de policía y poner, como decía Juan Pedro, gente de la vieja guardia. Y de los 14 nuevos, o de los 19 jefes de policía, prácticamente la mitad han tenido que renunciar por diversas cosas, pero en definitiva
por situaciones de irregularidad, vamos a decirlo así, para no decir, algunas son delitos, otras no, lo decidirá la justicia. Pero muchos de ellos... En algunos casos porque alguno de sus subordinados, ¿no?, había cometido algún delito y... Pero en algunos casos porque toleraron situaciones que no debían tolerar. Por ejemplo, el jefe de policía de Río Negro que no actuó de acuerdo al protocolo. Puede que eso no sea delito, sí, por no haber separado el cargo a un policía encargado del área de seguridad rural que estaba siendo investigado por abuso sexual a una menor de edad, cuando el protocolo del ministerio indica que debe hacerlo sin esperar al resultado judicial. Eso es una demostración de que esa vieja guardia o esas personas que se colocaron, y ahí sí yo creo que la responsabilidad es del coordinador de la policía, que es muchas de esas personas que en su momento habían renunciado, se habían ido porque habían discrepado con lo que había sido el proceso anterior de los 15 años, ahora volvieron, y volvieron con el tema de prácticas que en realidad, algunas de ellas son delitos, otras no, son apartamentos de protocolo, pero es como el concepto de gauchada, que por ahí el funcionario 12, que espero que sea exfuncionario, decía, ¿verdad? O sea, eso es lo que hay que eliminar. Entonces yo creo que el gobierno debería estar preocupado de decir, bueno, a ver, elegimos a los mejores. La persona que está proponiendo estas técnicas es la mejor, porque yo creo que es muy serio que la presidenta diga, no tengo garantías de presentar las denuncias. Es decir, los policías, digamos, que quieren hacer denuncias sobre la corrupción policial no se sienten amparados, no se sienten protegidos. O sea, y esto no quiere decir que Asuntos Internos no investigue. Ahora, para llegar a Asuntos Internos tengo que hacer la denuncia, y si tengo que hacer la denuncia y si llegan a tener a mi jefe, tengo un problema. Y lo que se ha demostrado es que ha habido filtraciones de investigaciones, y eso es muy grave. Entonces, yo lo que creo que hay una sensación en la policía, o por lo menos es lo que transmite la presidencia del sindicato, es que no hay garantías para actuar como corresponde actuar a la policía. Y esto tiene que ser una preocupación del gobierno, porque en definitiva, si no logra solucionarlo, le va a caer encima. Por eso me parece que el planteo, más allá de que sea solo del sindicato Maldonado, parece razonable. Es decir, a ver, la experiencia de lo que ha hecho este coordinador o de la propuesta de este coordinador han dado un resultado opuesto a la que se buscaba. Y yo creo que eso es lo que tiene que verse. Entonces, en realidad, ¿la policía está mejor o peor? Bueno, el problema es, corrupción puede haber en muchos casos, y ha habido siempre, en todos los gobiernos. El problema es si esa corrupción además involucra o está tolerada de alguna forma a nivel de las jefaturas. Y eso es lo que más preocupa, ¿verdad? Porque no preocupa solo que haya habido un funcionario que fue a hacer contrabando, sino que cuando lo agarraron con el contrabando el camión no se detuvo, aparentemente por alguna razón ese camión se le permitió seguir y hubo algunas llamadas complicadas, que es lo que se estaba. Entonces, en realidad, cuando el problema de la corrupción está en los altos niveles, ahí es donde más preocupación hay que tener, ¿no? ¿Algún apunte que les haya quedado? No, que justamente cuando es alto nivel hay que remover. Esas personas no pueden seguir ocupando los cargos. Sí, eso está clarísimo. También hay una cosa en la cual discrepo con el comunicado de los policías de Maldonado. Yo creo que las cosas no son en blanco y negro, ¿no? Ni por ser de la vieja guardia sos corrupto, ni por ser de la nueva guardia sos más capacitado. Creo que las personas que tienen que ser electas para los cargos tienen que ser las más capacitadas, y en esto sí coincido con Juan Pedro en el hecho de que ese espíritu refundacional no debería existir, pero bueno, está dentro de nuestra tradición cultural. Y lo que sí también quisiera rescatar es que hubo un cambio grande. En ese cambio grande no fueron todos los que resultaron inútiles ni fueron removidos, y los que sí resultaron inútiles o estuvieron en situaciones complicadas fueron removidos. Entonces, la cuestión es ver quiénes van a reemplazarlos, y en general una evaluación del sistema. Todo sistema tiene que funcionar con evaluación. Si uno no evalúa,
y no se quita de encima aquellos casos complicados y pone gente más capacitada, las cosas no van a funcionar. Pero no hay una correlación directa entre si sos de la vieja policía, de la vieja guardia, entonces sos malo, si sos de la nueva guardia sos bueno. Eso puede, sí, yo puedo aceptar ese razonamiento, sí es cierto, puede no haber una correlación directa. Ahora, hay antecedentes que sí, que pesan. Cuando uno ve la historia, por ejemplo, del si recordemos, Diego Fernández había sido removido en 2013. Ahí está. Estoy jugando de memoria, pero, y bueno, había estado 7 años. 7 años afuera. Por eso es lo que entonces, dice es bastante complicado. sindicato. Pero si vamos además a lo de Cerro Largo, en ese caso, ya ese jefe de policía, que había sido repuesto, antes justamente se le había removido porque había habido una baja extraordinaria de los delitos que no tenía explicación. Me parece que, y en esto concuerdo con Ventura, creo que Heber no es la persona adecuada, porque inclusive hay algunas declaraciones de él que no parecen complicadas como tratar de decir que aumentan los delitos en primavera y no sé por qué. Creo que hay toda una institución policial que debe tener alguna explicación de eso. No pueden... Estamos de acuerdo que Heber no fue la mejor opción para ministro de Interior. Supongo que no debe haber mucha discrepancia en eso. Ya venimos enseguida, nos quedan unos minutitos para los telegramas.